y dijeron: esto no es prioritario, nos interesa que la gente conozca sobre sus derechos, algo mucho más básico, pero que también era necesario a partir de su consulta. Entonces, dentro de ese mapa sistémico de actores que tenemos, 10 minutos. ok, perfecto. Dentro de ese mapa sistémico de actores tenemos adolescentes con una relación directa con sus directores, con la directora de la unidad de salud, con la Casa de Encuentro Juvenil, con la Policía Nacional, con la Alcaldía de Santa Clara, con el Consejo. Es decir, tenemos realmente un relacionamiento directo con otros actores que permitió la metodología, y además también sus padres, madres, cuidadores y la organización. Por otro lado, ¿en qué momento del ciclo de políticas públicas se integra esta iniciativa? En el momento de elaboración, desde el momento que ellos plantean la elaboración de un libro amigable sobre la política. Estamos hablando de un nuevo instrumento también municipal. Y lo otro es la implementación, que es donde ellos también trabajaron en la socialización de ese libro amigable. Entonces acá todo esto caracterizado, pero siempre es como importante destacar que algunas entrevistas, como nosotros votamos por la cancha que está enfrente de la escuela, bastantes personas van a votar ripio, entonces eso daña el medio ambiente. Eso desde Soyapango. Y entrevista a un adolescente en Santa Clara. Dentro de la política municipal había encuestas, datos, cantidades, cosas así. Ese no era nuestro objetivo era demostrarle más sobre sus derechos. Entonces ahí tenemos desde sus propias voces claramente su opinión, su valoración, y algo que nos viene y nos devela también información muy sustancial para continuar pensando en desarrollo territorial. Y acá, el segundo objetivo lo que buscaba era identificar brechas, logros también y aprendizajes de esas dos iniciativas que identificamos acá. Entonces, como les mencionaba, yo lo que hice fue a partir de modelo de Bundy con voz, espacio, influencia y audiencia. Entonces acá, de forma también resumida, en el tema de la voz, que es garantizar una información adecuada, identificamos como puntos, identifico como puntos relevantes el uso del material amigable, adaptado también de los procesos, la apropiación sobre el derecho de la participación de las y los adolescentes. Cuando consultaba por qué es importante participar, lo reconocían como un derecho. Y por el otro lado es que la voz, de que esto ha fortalecido también la mirada colectiva que ellos tienen sobre el territorio. Lo otro es como puntos de mejora, y es que el tiempo para poder expresar su opinión ha sido muy limitado, muy reducido. Para poder generar un diálogo también con tomadores de decisión, si sugieren un tiempo más extenso. Y por el otro lado, al menos en el tema de acceso a la información, y es que dentro del municipio de Santa Clara reconocían de que las y los adolescentes solo podían acceder a información a través de la Oficina de Acceso a la Información con su LUI. Esto es bien relevante mencionarlo porque la ley de acceso a la información también menciona de que si la persona no tiene LUI, puede igual utilizar un carnet de minoría de edad o también su partida de nacimiento. Pero aquí ya entramos a otro sobre la relación del acceso de la carnet de la minoría de edad, cuántas personas conocemos sobre eso, los adolescentes conocen. Entonces ahí hay otros esfuerzos que realmente influyen. Y como aprendizaje, y es que los procesos de participación también requieren de tiempo amplio para garantizar la comprensión de las y los adolescentes sobre el sistema nacional, sobre las normativas, sobre las ordenanzas, para que su propuesta sea más puntual. Lo otro es también que existe dentro de ese proceso, aunque estemos generando una política municipal, hay una transformación en su propio liderazgo. En el otro lado del espacio, se tomó en cuenta el tiempo de los participantes, tuvieron seguridad al elegir su opinión, y por otro lado también se reconoce igual desde los actores municipales al participante y al niño y adolescencia como sujetos de derechos, y eso es algo como muy nombrado, muy mencionado así directamente. Pero a pesar de ello, continúan también ciertas brechas como promoviendo la participación de adolescentes en horario de clases,
que eso puede exigir también otros retos o otros compromisos. Y por otro lado es que la pandemia y el estado de excepción representaron una dificultad. Primero, todo el tema de salud mental en relación a la pandemia, estar encerrados, el no poder nuevamente unirse y participar. Y por otro lado, el inicio del estado de excepción representó un miedo, es decir, tengo miedo de poder salir a organizarme o de reunirme, por lo tanto, eso generó un aprendizaje y es que ante las situaciones sociopolíticas que pueda vivir un país, la necesidad también de adaptación de espacios a la casa. En relación con las audiencias, hay una formación previa de un enfoque de protección de niñez y adolescencia en factores como punto significativo y que los proyectos también lo abonan. Lo otro es, carece de formación dirigida a fortalecer la escucha, es decir, desde una doctrina también de asistencia irregular, vemos a niñez y adolescencia como se puede colocar como menor que un adulto. Sin embargo, acá es necesario también como trascender realmente hacia un enfoque de protección integral donde ambos como iguales, ambos como sujetos también de derechos, por lo cual debo también escuchar, debo retomar su opinión. Por otro lado, participantes que identifican actores inmediatos, eso fue bien, ya lo voy a ampliar un poco, y es que al momento de preguntarles identificaban a, por ejemplo, World Vision, o a veces identificaban grupos, y algunos identificaban más personas. Y ya les voy a explicar por qué lograron trascender a más. Perfecto. Y aquí, aprendizaje, diálogo con una amplia gama de actores fortalece la visión sobre el territorio. Aquí solo quiero destacar lo que he mencionado, y es que al menos los adolescentes en Soyapango solamente tenían un vínculo como el Comité de Prevención de Violencia, y eran los adolescentes que solo lograban identificar al implementador de World Vision y a su director del centro escolar y algunos miembros del comité. Sin embargo, los adolescentes que pudieron ir a preguntar en Santa Clara a su director, a la unidad de salud, a la Policía Nacional o al Consejo, tenían una mayor apropiación sobre su territorio. Es decir, que las y los adolescentes, los niños y las niñas también necesitan que las metodologías de participación integren la consulta directa con los diversos sectores. Y acá, en influencia, brecha principal, adolescentes no conocen cómo fue tomada su opinión. Estamos generando espacios sin teniendo cierre completamente con ellos. Por lo tanto, no conocen cómo su opinión realmente ha fortalecido, por lo tal, el hecho que genere un cambio y que yo sepa que ese cambio fue por mi opinión, también fortalece el liderazgo que ellos y ellas pueden identificar. Y acá en conclusiones, bueno, definitivamente los adolescentes, desde un principio también de protección integral como sujetos de derechos, son considerados como elementos endógenos del desarrollo territorial. Es decir, que dentro del sistema ellos proponen iniciativas también y que estas iniciativas permiten que emerjan nuevas rutas de desarrollo, como propone Bastián en la ley. Por otro lado, promover un relacionamiento directo de los actores es fundamental para la mirada colectiva, como lo he mencionado, y la sensibilización de los actores locales es un factor relevante para que esas rutas de desarrollo que nos planteamos también desde una mirada adulta puedan también evolucionar, integrando también esas opiniones válidas del territorio. Y por otro lado, cada uno de los modelos de participación, que sí son una escuela de participación política, donde opinan, analizan un sistema, proponen una solución. Y como recomendación, ahí mencionaba, y es que, bueno, los componentes del proyecto, formaciones y todo, deben considerar tiempos flexibles de participación, es decir, se tiene que ajustar, tiene que haber, no podemos realmente como generar iniciativas tan concretas y también como no concretas, sino como rígidas, exacto. Lo otro es, se deben asegurar que los adolescentes tengan espacios directos con la mayor cantidad de actores que puedan realizar. Lo otro es que el diseño de proyectos también debe de considerar la mejora de los espacios físicos donde los actores, donde los adolescentes se reúnen, y de cara a que sea un espacio seguro. Y lo otro es, se debe elaborar una agenda de incidencia, considerando el aumento de la inversión también municipal para promover la participación
Pero bueno, aquí no solo a nivel municipal, sino también a nivel legislativo y también a nivel del Sistema Nacional de Protección. Y bueno, recomendaciones para futuras investigaciones, análisis de inversión municipal dirigida a participación de niñez o dirigida a protección integral de niñez. Sería interesante qué es lo que está sucediendo. Comprender más a fondo las brechas para la activación de los mecanismos a nivel municipal, qué es lo que está sucediendo, si es presupuesto, si son personas, si es tiempo. Y creo que es valioso pensar también en el diseño de mecanismos, también que permita la participación de niñez, pero considerando la inclusión a partir de la nueva también reforma de municipios. Realmente los municipios cambian, son más amplios, deben de considerar la integralidad de actores, de cantores, etc. Y bueno, yo solamente cierro con la entrevista de una adolescente de 17 años. Vienen diferentes generaciones con diferentes pensamientos y con el paso del tiempo vienen sufriendo diferentes necesidades. Tal vez algunas se podrán solventar, pero otras no. Entonces es importante seguir. Cuando le consultábamos que sí era importante continuar con el proceso, a veces creemos que cuando la política municipal o una política pública ya está hecha, ahí queda, pero generaciones cambian y las barreras también que limitan la participación evolucionan. Entonces, eso. Muchas gracias. Gracias, William. Pasaríamos a una primera ronda de preguntas, inquietudes, observaciones de parte de los jurados hacia William, pensamientos, necesidades de ampliar algo que hayan escuchado y luego pues abrir también para todas las personas que nos acompañan si quieren aportar. Bueno, gracias William por tu presentación, la verdad es que fue un gusto escuchar todo el proceso en los avances que íbamos teniendo y te soy sincero, leer el documento pues lo disfruté mucho. Los hallazgos es lo que encontrás según tu interpretación, pero de cara a otros académicos es muy importante y muy valioso y se agradece mucho que haya transparencia sobre cómo conectas toda la parte de las transcripciones, todos esos datos con los hallazgos en sí. Entonces, pues digamos que ahora me quedó un poquito más claro sobre la línea del proceso que seguiste, pero siento que todavía me quedan como vacíos de exactamente cuál fue tu relación con los datos. Eso sí es algo que te tengo que hacer saber. Y bueno, creo incluso para Flora que este es un ejemplo muy claro de cómo los conceptos se materializan en la dimensión empírica de la realidad. Creo que eso sí sirve mucho para ver efectivamente cómo conectamos teoría con empiria. Y esto ya es una pregunta bastante personal y es, dentro de este proceso de análisis, ¿cómo te ibas dando cuenta vos o qué tanto te ibas dando cuenta que esos conceptos efectivamente se apegaban con las dinámicas de la realidad o que estaban totalmente desconectados? Esa es la primera pregunta que te hago, ¿verdad? Más o menos cuáles fueron como esas luces que vos fuiste teniendo con los datos para darte cuenta que tanto se apegaban esos conceptos, que el marco conceptual está bellísimo, la verdad. Y lo otro es, si nos puedes contar un poco entonces cómo fue ese proceso analítico para ir identificando las temáticas que al final nos mostras en los hallazgos, ¿verdad? Cómo ibas sacando esos temas a partir de las pláticas con los jóvenes para ya llegar a los hallazgos. O sea, esa como caja negra que a veces le dicen es la que queda muy evidente, que no sabemos realmente cómo fue ese proceso para de las entrevistas llegamos a los hallazgos. Mira, en relación con cómo yo igual analicé la información, primero como lo que trabajé fue primero una matriz donde igual vacié toda la información. A partir de las entrevistas yo tenía como preguntas que iban dirigidas a partir de un concepto. Por ejemplo, la voz. Me interesaba mucho conocer cómo participan los adolescentes o qué piensan sobre la participación. Entonces, luego lo que fui haciendo fue que colocando como cada una de las preguntas en cada matriz y a partir de ahí, primero lo que hacía era identificar qué se relaciona de acá, qué tiene de